Agasca, mi estimado abogado. ¿Cómo está, ministro? Qué gusto de saludarlo. Qué bueno verlo a los tiempos. Yo no lo he visto personalmente, lo he visto mucho por la televisión y lo he escuchado por la radio. ¿Cómo va usted, ministro? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, bastante bien. Aquí estamos. Un saludo a usted y al panel y a la audiencia. Aquí estoy para conversar un poco sobre lo que pasa en el país. Mi querido ministro, una de las noticias que yo creo que son de las mejores es que para el país, y la ha tomado, lo conversábamos con Alberto, con Mauricio, lo ha tomado muy bien el Ecuador, en la reunión del señor presidente de la República con el presidente Trump. ¿Cómo ve el gobierno esto? ¿Cuál es la opinión del premier de la República al respecto? Bueno, siempre con muy buenos ojos, ¿no? Mientras nosotros hablamos de dolarización, mientras nosotros hablamos de acercarnos a los países que nos pueden dar cooperación internacional, mientras otros reconocen al gobierno totalitario de Maduro, nosotros estamos en la otra vereda. Nosotros estamos en la vereda de abrirnos a conversar con todos los países que quieren colaborar con el Ecuador, que ven al gobierno del Ecuador como un gobierno democrático, legítimo, y desde luego pensando siempre en los mejores intereses del país. Tenemos varios puntos en agenda con los Estados Unidos que siempre están en la retina del señor presidente y que deben estar en la retina de los ecuatorianos: seguridad, migración y comercio. Yo creo que son los tres puntos vitales que el presidente va a conversar con el presidente Trump. Aquí no tenemos esa contradicción de que hablamos de reconocer a Maduro como dice una candidata, pero por otro lado habla de hacer como Trump. No, nosotros no tenemos esas contradicciones. Nosotros hemos visto la cercanía que tiene el Ecuador con este gobierno del presidente Noboa en dos gobiernos ya de los Estados Unidos, tanto en la administración del presidente Biden como en la administración del presidente Trump. El Ecuador está ahí con un aliado estratégico, con un socio comercial importantísimo y desde luego reconociendo la valía que tiene el nombre del Ecuador y el nombre de los Estados Unidos siempre en la mesa de los ecuatorianos. Coincido plenamente con usted, ministro, y le digo, realmente no hay otro camino que con nuestro aliado estratégico de toda la vida, caminar juntos. No se puede negar lo innegable. Tanto el señor de Venezuela como el de Nicaragua y el de Cuba son autócratas, son dictaduras que tienen mucho tiempo, y la verdad que decir una cosa y otra, lo único que hacen es que los ecuatorianos reafirmemos que queremos democracia, y ese es lo más importante, ministro. El ecuatoriano quiere democracia y quiere soluciones. No quiere migración, no quiere crimen organizado, no quiere ecuadólares, no quiere rafaelitos, machicitos o correitas. No, el ecuatoriano quiere el dólar. Y el único dólar, no el oficial, el único dólar que existe, la única moneda que existe en el Ecuador es el dólar. Eso el presidente se ha encargado de fortalecerlo no solamente a través de decretos ejecutivos, sino que se ha encargado de elevar las reservas monetarias que tenemos en el extranjero, cerca de 9.000 millones de dólares. Eso es lo que habla de quienes están verdaderamente a favor de la estabilidad económica del país. Hemos soportado algunas crisis por el clima, por la pandemia. Ahora nos quieren meter unas crisis financieras también. Eso el ecuatoriano no lo va a aceptar. Y por eso, mientras unos hablan de usar las reservas internacionales, nosotros hablamos de otras cosas. Nosotros hablamos de fortalecer la dolarización, no de crear monedas paralelas, ni nada que suene parecido a una desdolarización soft, desdolarización light, desdolarización a la ecuatoriana, cuentos que el país no come, sino que el país siente esa gran estabilidad a través del dólar, y eso es lo que el presidente Noboa se encarga de ratificar, y que eso pues obviamente es uno de los puntos principales por los cuales podemos decir que tenemos relaciones estrechas con los Estados Unidos, y eso es lo que se está viendo hoy en día. Yo creo igual que usted, y creo que todos los ecuatorianos, el ecuatoriano quiere a la dolarización como parte de su familia, porque es lo que le ha dado posibilidad de tener un futuro, un hoy. No como esas monedas como tuvimos el Sucre, con la desgracia que vivimos todos, sabemos perfectamente a lo que usted se está refiriendo. Voy a una segunda parte, ministro. El presidente dijo hoy día, y ya que usted habla de seguridad, que otra de las cosas que él anhela es que el presidente Trump declare a los grupos irregulares, por llamarlos así, como los ha hecho, como han mencionado al Tren de Aragua y otros más. Su opinión al respecto, ministro. Mire, yo en esto siento un sano orgullo de decir que estuve con el presidente Noboa cuando esto recién empezó. Yo estaba presidiendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, gran honor que me cupo tener en mi vida, y estuve con el presidente Daniel Noboa, él presidiendo el Consejo de Seguridad
Esto ocurrió en diciembre del 2023. Y ahí hicimos algo histórico, que quizás no se ha recogido en la importancia que tiene. Pero el presidente le dijo a la comunidad internacional, y esto ha sido recogido por países como Italia, por ejemplo, y otros grandes que tienen experiencia en la lucha contra el crimen organizado, y dijimos, y nosotros creamos a través del Ecuador, en su presidencia, hizo un evento insignia, donde el tema era el crimen organizado transnacional como amenaza hacia la paz y la seguridad internacionales. Es verdad. Y ahí nosotros introdujimos, y esto salió como un producto del Consejo de Seguridad, introdujimos este concepto de que la frontera entre el crimen organizado transnacional y el terrorismo en el mundo moderno, en verdad, es casi indisoluble o imborrable, y son en verdad dos caras de una misma moneda. Entonces hablamos de la necesidad de tratar esto con mayor firmeza y tratarlo como una amenaza hacia la paz y la seguridad internacionales, que son las competencias del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque tiempo después, esto fue como algo premonitorio, ¿no? Meses después, menos de un mes después. Menos de un mes, claro. El presidente tuvo la necesidad, ocurrió lo de TC Televisión, aquí cerquita. 9 de enero. Aquí, acordémonos, que se tomaron, el narcoterrorismo se tomó el canal en vivo. El presidente tuvo la decisión, la valentía de hacer lo que ningún otro gobierno ha hecho, que es ponerle la cara y de frente declararle la guerra al narcoterrorismo y a los grupos organizados delincuenciales, y los declaró como grupos terroristas. Recordemos, 22 grupos terroristas. Eso no había ocurrido. Así es. No había ocurrido ni en el Ecuador, ni había esa experiencia en los Estados Unidos, y me atrevo a decir que tampoco en el globo. Sin embargo, una de las primeras cosas que hizo el presidente Trump fue eso. Fue declarar como grupos terroristas internacionales, para que llegue la acción del gobierno de los Estados Unidos afuera de sus fronteras, a carteles mexicanos, por ejemplo, y al Tren de Aragua, recordemos. Señor. Entonces, lo que el presidente ha dicho, y viendo la respuesta de los Estados Unidos, que usa este vehículo que se creó durante la presidencia del Ecuador en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que fuimos los pioneros, por decirlo así, en hacer estas declaraciones que responden a la realidad de seguridad moderna. Hoy vemos que lo está haciendo Estados Unidos. Lo que nosotros les estamos diciendo, lo que el presidente, la voluntad del presidente es: oiga, presidente Trump, acá tenemos unos terroristas, narcoterroristas, que se encargan de crear terror dentro y fuera del Ecuador a través de la droga que meten en sus mercados y en todos los mercados. Métalos también dentro de esa lista para ver todo lo que podemos lograr en conjunto. Esa es la cooperación internacional que queremos, y esa es la cooperación internacional a la que le tienen terror estos grupos delincuenciales y las mafias políticas que están detrás de ellos respaldándolos. Me parece que está muy claro, Alberto. Seguimos conversando con el señor doctor José de la Granja, ministro de Gobierno. Por supuesto, claro que país. sí. Ya hablamos del tema de seguridad y por supuesto podemos profundizar mucho más. Pero trascendía en la mañana, y en una entrevista el propio presidente de la República hoy mencionaba lo de los migrantes, ¿no? Decía una frase más o menos como que no podemos dejar a que los nuestra traten gente como animales. Que los traten como animales. Voy a hablar con el presidente Trump sobre este tema. En los años 90 del siglo pasado, pues, la gente siempre decía, bueno, mayoritariamente la gente del Austro, o sea, de las provincias de Azuay, Cañar o Morona, Santiago, son los que tienen familiares. Ahora no hay en ninguna parte del país alguien que no tenga un familiar que precisamente está allá. Básicamente, ¿qué es lo que busca el presidente al darle impulso a esta intención de poner en la mesa de conversación con el presidente Donald Trump esta temática? Si usted mira la entrevista del presidente, el primer tema que puso sobre la mesa cuando le preguntaron y anticipó que se iba a esta tarde, ya está de hecho en camino, fue el tema de la migración. Correcto. Dos cosas. Y esto yo quiero solidarizarme con la familia ecuatoriana. Eduardo, ustedes sabrán, aquí nadie en el Ecuador creo que se salva de tener, al menos directa o indirectamente, dos tragedias en sus familias. Una de la emigración y la otra la de la droga. La maldita droga, perdóname que lo digo, ¿ya? Que es la verdad. Y ahí estaba lo de la tabla de consumo. ¿Por qué lo digo? Porque ese es un tema trascendental para nosotros, y por eso el Ministerio de la Cancillería se llama Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Hay un viceministerio de Movilidad Humana. Venimos lidiando nosotros con esto. Es que hay que entender que lo de las deportaciones no es algo que ha ocurrido recién a propósito de la administración Trump. No, esto viene desde hace más de 15 años, y vienen estos vuelos de deportaciones forzadas y todo lo que la política del gobierno migratoria del gobierno de los Estados Unidos es su soberanía. Nosotros no podemos tocarla. Pero lo que sí anticipó el presidente
y esto es algo que es una gestión de este gobierno, es que hemos hecho nosotros nuestros deberes, por decirlo así, hemos cumplido nuestras tareas, ven nuestro trabajo, el orden que está llevando este gobierno, en tratar de crear oportunidades locales para que los ecuatorianos no migren masivamente a los Estados Unidos, y por otro lado, creando oportunidades también para los que vienen en todos los planes que se han creado en este gobierno, de asistencia, de empleo, de capacitación, bonos, que en verdad no es un bono, es un sueldo, porque son 3 meses de trabajo para los que regresan con las deportaciones forzosas. Entonces, lo que ha mostrado el presidente Daniel Noboa es la prioridad que tienen nuestros hermanos migrantes, la prioridad que tiene el ecuatoriano aquí en nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras. Y lo que el presidente ha dicho es, y ha logrado convencer, es que ha visto que dentro de estos grupos migratorios, como ustedes habrán visto, no están los ecuatorianos en primer nivel. No son los primeritos en la lista los que quieren sacar, para nada. ¿Por qué? Porque ven la realidad del Ecuador y dicen, oye, en efecto, a los ecuatorianos tratémoslos como merecen ser tratados, con dignidad, con respeto, con la hermandad que tenemos los pueblos. Entonces, nosotros respetamos desde luego las políticas migratorias de los Estados Unidos y también nos cumple, respaldar, nos cumple hacer presencia, nos cumple abogar por nuestros migrantes allá, y creo que eso es lo que está viéndose y lo que tiene que seguirse viendo, y uno de los puntos principales, si no el más importante de la reunión. Por supuesto, yo creo que eso es lo más cálido que hay. Yo no sé, Mauricio, si quieres continuar con los temas del viaje del presidente de la República, porque yo tengo más adelante algo para hablar con el ministro de la agenda territorial, pero de la agenda territorial que cumple José de la Gasca. Pero si continuamos con este tema. Sí, me interesan algunas cosas de lo que ya el ministro de la Gasca habló. Quiero retomar en una pregunta el tema de la dolarización. Porque en el decreto que recientemente firmó el presidente de la República, una de las partes del decreto daba instrucciones a su bloque legislativo, el bloque de ADN, para que impulse el tema de una reforma legal que permita mantener la dolarización como tal. Sin embargo, meses atrás, en una intención de otro bloque legislativo en la Asamblea Nacional, ADN votó en contra. ¿Qué vieron en esa intención que hubo de esa reforma legal que se quiso implementar en la Asamblea, que de repente no los convenció? Porque está claro que el presidente sí quiere mantener la dolarización. Prueba de ello, evidentemente, además de sus declaraciones, es la acción a través de su decreto. No es que hemos votado en contra de la dolarización, eso nunca lo hemos hecho. No votan en contra. Sus medias. Lo que yo he dicho, lo que el presidente ha dicho, lo que el bloque ha dicho y ha hecho, es no permitir que este tema de la dolarización, de quienes han sido los que históricamente han querido ir en contra de la dolarización, desdolarizar, y que se les sale por los poros, inclusive en los canales, cuando hablan de la dolarización a la ecuatoriana, como hemos dicho, no pretendan subirse en una camioneta que no les corresponde, pretendiendo ahí de algún modo meter soterradamente esto de que no es la única, sino que es la oficial. Claro. Yo creo que todas las personas... No una reforma completa que blinde el sistema. Y la otra, pero todos sabemos, exactamente, pues, sí, no es que usted tiene la oficial, pero no es la única, no, aquí es la única. Sí. ¿Ya? Y nosotros vamos a ir, y las reformas constitucionales que tengan que hacerse, y la asamblea constituyente que el presidente está proponiendo, tiene que no dejar dudas, y no va a dejar dudas, de que la única moneda de curso legal, la única moneda que debe existir es el dólar. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Por eso es que después ya le quedó grande el discurso de defender la dolarización, se vieron en camisa 11 varas y tuvieron que meterse la cabeza como avestruz sobre la tierra, aquel grupo que pretendió hacer eso en la Asamblea. Y lo otro, usted hablaba de que entre la agenda que tiene el presidente de la República en su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump, también está el tema económico. Y el Ecuador, evidentemente, Estados Unidos siempre ha sido su socio comercial, el principal. Entonces, ¿se está empujando quizás algún tipo de acuerdo bilateral para que Estados Unidos ayude y de una manera más decidida al Ecuador en ese sentido? Sí, desde luego. El presidente, ustedes saben que tiene vena de empresario, ¿no? Familia histórica de empresarios, de negocios y demás, pero él desde luego ve por las necesidades sociales primero del país, por eso puso en primer lugar la migración. Pero la agenda comercial es importantísima, ¿no? Tantos acuerdos bilaterales, tratados de libre comercio que deberían poder firmarse, aperturas comerciales para nuestros productos, para nuestros mercados, para que nuestros productos lleguen a esos mercados. Con preferencia arancelaria. Por supuesto, siempre va a ser importante que se den tratados como los que se dan a los países caribeños, por ejemplo, algunas ventajas que tiene Colombia y demás. Nosotros creemos que estamos haciendo bien las cosas, creo que la economía ciertamente se está reactivando, lo podemos ver en las cifras, tenemos las cifras de inflación más bajas del mundo, históricas,
Y eso es algo importante decir, cosa que no pasaría si es que traen el Rafaelito, el Machicito y estas cosas, porque ahí sí se elevaría la inflación extraordinariamente. Entonces, ciertamente lo comercial es parte de la agenda, debe ser parte de la agenda, y por eso el presidente lo ha incluido, pero esos 3 puntos son las 3 grandes cosas que es lo que se tiene que hablar allá, y entiendo que el presidente lo va a hacer muy bien, además que habla muy bien inglés, ¿no? Sí. Me quedo contento con el tema de lo que ha dicho usted y lo ha dicho el presidente también varias veces, que es de la Asamblea Constituyente. Es hora de cambiar lo que no funcionó. Porque en la vida es así, si usted no cambia... Yo no sé si usted tiene ahí ropa tendida en el tema, porque usted estaba en el Consejo de Participación Ciudadana, pero eso es uno de los temas que definitivamente creo que ya cumplieron su ciclo. Ya cumplieron su ciclo. No ¿Han visto ustedes con estos chats mafiosos de el consejero Verduga? ¿Sabrá Dios qué va a salir de los chats del teléfono del consejero Franco Lor? Me imagino que alguna telenovela igual o peor. Hay un caso que se llama el triple A, ¿no? Yo creo que de verdad debería ser triple X, porque esa cuestión es verdaderamente pornográfica. Pero aquí también vamos a ver cosas horripilantes seguramente, porque ya es lo que se ya está viendo en los chats del uno. Seguramente los otros también deben ser igual de comprometedores. Pero lo que señala es ese totalitarismo, ese afán de quererlo todo, de agarrarlo todo, de controlarlo todo, de no respetar la independencia de los poderes, pasando por la justicia. A mí me parece inverosímil, usted que estuvo en una época histórica en la que se escogió y se logró descorreizar buena parte de las instituciones de control, empezando por la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, tantas cosas que se hicieron. Querían pedirle al convicto ex vicepresidente Glass que él ponga los nombres de quienes deben ir al Consejo de la Judicatura. Eso es impensable, pues. Es que eso es una asquerosidad. Es que ellos quieren que sea de ellos, porque la justicia fue de ellos, acuérdense la metida de mano, y quieren que siga siendo, porque con eso compran las agendas de impunidad, pues. Sí, señor. Entonces, por eso es que usted ve, y aquí traigo un producto nuestro, permítame la cuña comercial de la ley Talón de Aquiles, porque lo que quieren algunos es dilatar la acción de la justicia para que no llegue el día en que sean vinculados, y desde luego ver a qué suerte electoral le llegan, para ver si que con eso se parquean mejor en la administración de justicia. Esas es las desgracias con las que tenemos que enfrentarnos hoy, quienes conocemos el sistema de justicia de cerca y quienes vemos en el actual sistema de justicia una debilidad que tiene que robustecerse. Por eso la importancia de una asamblea constituyente, por eso la importancia de un nuevo Ecuador, no de un Ecuador de mañas, no un Ecuador de trampas, no un Ecuador de mafias. Claro, definitivamente hay que ir buscando los mecanismos para reinstitucionalizar el país. Ministro, un tema, ¿no? Ya lo mencionaba, justamente lo que tiene que ver con el cumplimiento de la agenda en territorio. Me imagino que estos son tópicos que conversa con los actores en las distintas localidades cantonales y provinciales donde desarrolla sus actividades. Yo decía hace un momento que ahora la costumbre de los ministros, de los secretarios de Estado, altos funcionarios del gobierno, del nivel de gobierno central, es precisamente atender en territorio. Ya casi no se los encuentra por Quito. Y eso está bien, porque las necesidades tienen que ser atendidas en el lugar. Básicamente, ¿qué prioriza el ministro de Gobierno en este tipo de encuentros? El Ministerio de Gobierno es un eje transversal, ¿no? Es un ministerio transversal a todos los ministerios. Entonces a nosotros nos importa que exista buenos servicios de salud, de asistencia social, de riesgos, educación, todo que funcione en Ecuador, etcétera. Entonces estamos viendo y recorriendo, pero hoy con un temporal un invierno tan durísimo, tan duro como el que estamos teniendo, después de una sequía tan dura, hemos tenido tragedia tras tragedia ambiental. Sin embargo, ahí estamos. Yo acabo de llegar ayer de Esmeraldas. Estuve en Esmeraldas a propósito de la tragedia ambiental que hubo por allá, porque si uno no va y no ve y no constata, definitivamente no puede orientar mejor la acción del gobierno hacia donde debe ser más eficiente. Es la mejor forma de tener la dimensión de lo ocurrido. Por supuesto. Mire, por ejemplo, cuando yo leía, ¿no? Y no entendía, y llegué, me bajé de la avioneta, puse pie en la refinería de Esmeraldas, enseguida había un equipo muy técnico que me explicó la situación, cuestión de media hora ya entendía lo que había sucedido, pero uno no se puede quedar en que le expliquen lo que tiene que ir a ver. Entonces fuimos a Cube, ¿ya?
el último punto hasta donde llegó la mancha de aceite y donde hubo esta misma semana que se dieron los diques, pero había unos diques de contención anteriores. Entonces, a propósito de un puente ahí que unifica una población con otra, habían puesto un poco más atrás, río abajo, el último dique de contención. Cuando ya vieron que las lluvias hicieron crecer demasiado el río, obviamente pues ya fueron viendo que las barreras iban cediendo, entonces tuvieron necesidad de tirar diques de contención mucho más atrás. ¿Para qué? Para evitar que llegase la mancha de aceite a contaminar fuentes de agua, que nunca pasó y que no va a pasar, eso quiero dejarlo claro. Pero nosotros no lo habíamos visto, yo no lo había visto. Entonces tan pronto nos enteramos, fuimos y pude constatar cómo ya esa mancha de aceite no existe. Cómo en efecto los planes de contención de Petroecuador y OCP han funcionado para retirar, dragar toda esa mancha de aceite que estuvo en un momento dado de tantos miles de litros de aceite, y que definitivamente estaban contaminando el río, definitivamente fueron eliminadas y obviamente se mantienen porque siempre queda una pequeña película que se va liberando con químicos, con un montón de cosas. Entonces ahí lo vimos, pero otra cosa que me preocupaba, el presidente decretó, y decreto ejecutivo 577, que iba a haber una indemnización a los damnificados directos e indirectos del tema. Pero ¿qué pasaba? Esa indemnización nosotros no la podíamos dar así nomás al granel. Tiene que haber un registro para eso. Y ese registro, ¿sabe quiénes tenían que hacerlo? ¿Quién? Los alcaldes. Claro. Y que resulta que el alcalde de Quinindé no parece que no estaba inteligenciado del tema, o sabrá Dios qué pasó. A propósito de temas políticos, parece que el señor comulga con la RF. Yo le digo la RF porque es la revolución fallida, no la RC. Y no estaban haciendo los registros, levantándolos bien. Entonces no se podía activar la acción del gobierno central para poder llegar a todas esas familias. Hoy, acabo de enterarme, más de 150 familias ya han podido recibir. ¿Por qué? Porque desde que fuimos, metimos todas las brigadas de todos los ministerios, los tenientes políticos, MIES, riesgos, todos. Hicimos el trabajo que no quería hacer el alcalde, lo combinamos a hacer el trabajo en territorio y ya están recibiendo esas personas. Eso por un lado de indemnización. Y por otro lado también el MIES. Y riesgos, entregando los bonos de contingencias, que esos son por 3 meses. Entonces, esa es la acción del gobierno que va llegando. Pero repito, nosotros somos ministros de territorio más que de escritorio. Yo no he pisado mi despacho en Quito toda esta semana porque pasamos de un lugar a otro. Estuve en Cuenca, ayer estuve en Cuenca, pero antes de ayer estuve en Esmeraldas, la semana pasada estuve en Zamora, en Morona. Y así estoy recorriendo porque hay tantas cosas que ir a ver de lo que está pasando, de dónde se tiene que mejorar la acción del gobierno, dónde tiene que hacer presencia, sobre todo en sectores rurales en muchos casos, y en otros también reunirnos con alcaldes, o sea, ver que el gobierno descentralizado y que tengamos esa comunidad con los alcaldes que quieren trabajar, porque hay unos que trabajan y extienden la mano, piensen y sientan como quieran, y hay otros que ponen excusas. Es una falla que hay acá en el Ecuador, nosotros lo decimos siempre, que no haya articulación, coordinación entre los 4 niveles de gobierno, ¿no? Cuando hablamos pues del Ejecutivo. Solamente una recomendación, ministro, es importante que esta dinámica se mantenga, ¿no? Estamos viviendo tiempos extraordinarios y me refiero porque obviamente los gobernadores... En Esmeraldas? Sí. ¿Con quién? Estuve con la ministra Inés Manzano, ministra de Energía y Minas. Estuve con el ministro Giancarlo Lofredo. Y estuve con... ¿Qué más? Medio Ambiente estuvo. Salud estuvo. Claro. Imagínense, 5 o 6 ministros. Más la gente de Petroecuador. Más el gobernador, más la gente de Petroecuador, todos ahí metidos. ¿Sabe cuántas personas? Porque nos preocupaba la afectación física de las personas por el derrame en Esmeraldas. Claro. ¿Sabe cuántas personas estuvieron hospitalizadas así de complejidad de internación? Una sola. Por el eje por la prevención que tuvieron de las campañas que hicieron. Por la rápida actuación. La rápida actuación y sobre todo la prevención de no tomen agua de aquí, tomen agua de acá, no coman de aquí, no se expongan. Y solo una persona con gastroenteritis que entiendo ya le dieron el alta. Sí, y solamente para no irme con la idea, decir que luego que pasa en estas situaciones extraordinarias, el accionar de los gobernadores y las gobernadoras debe ser eso. O sea, antes, durante y después. Darle el seguimiento, porque a veces hay ese gravísimo problema que hay gobernadores que creen pues que... ¿Quién fue la primera persona en llegar cuando pasó la tragedia de Daule, del puente? La gobernadora, pues. Ahí está nuestra supergobernadora Zaida Rovira. Ahí está, cabeza metida en territorio. Yo sí quiero señalar y resaltar el hecho de que usted sea un ministro que camina, que no es un ministro de escritorio. Igual estuvo aquí John Reinberg y también camina. O sea, sí, estoy internado porque vengo a un evento formal, por si acaso, si no estuviera pero con ropa de combate y con las botas puestas. Con ropa de viernes. Es que la gente tiene que entender que los ministros, en su caso, es un ministro que tiene que estar en todas partes, penosamente no tiene el poder de la ubicuidad, pero más o menos que le toca, porque hay tantos problemas lacerantes en el Ecuador. Usted habla, por ejemplo, de esto de Esmeraldas.
todos los ministros así. Así es como se debe actuar, si no el Ecuador se jode, pues. Esa es la verdad. Sí, y a veces hay que ir a pegar, perdóname la expresión, una repelada con P. Claro. Para que las cosas funcionen. Pero muchas veces nos topamos con el impedimento de que no funciona el Ejecutivo desconcentrado, sino que lamentablemente hay ciertos alcaldes que no le están haciendo bien al país, sino que están jugando un juego político en contra de sus propios mandatarios. Entonces, mandantes, perdón. Entonces es un problema, y ahí entra la acción de la justicia, ahí la acción del gobierno, ahí redoblamos nosotros y estamos presentes. Les digo, todas las semanas estoy recorriendo diversas provincias. Creo que ya he acabado con el recorrido esta semana, aunque no sé si el fin de semana también tengo, ya voy a ver, creo que sí tengo recorrido. ¿Cómo ve las cosas para la elección? Estamos a 16 días de la recta final. Sí, definitivamente es una recta final, pero yo creo que las personas, después de ver el debate y sobre todo de ver la acción del presidente, un presidente joven, tenaz, aguerrido, valiente, y sobre todo también con la madurez, Eduardo, con la madurez de no dejarse llevar al estiércol de la ofensa, de denigrarlo. A mí me pareció verdaderamente vergonzante que una candidata, que la señora González, lo pretenda atacar metiéndose con una niña de 5 años. Por Dios, con una niña de 5 años. ¿No? O sea, no tienen códigos de nada, sí, no les importa meterse con nada. O sea, por eso yo digo, cuando decían que se importaba que se roben los votos, no les importa nada, no les importaba la vida de nadie, no les va a importar robarse un voto. Acá se meten con una niña de 5 años, eso, y el presidente se mantuvo ahí estoico. No les importaba si la hija del presidente estaba viendo en ese momento el debate. Yo no quisiera entender qué pensará ella de escuchar cómo en una situación como esa se le expone y se la hace sentir hasta culpable, ni hablar de todas las ofensas que tuvo y de la forma en que perdió el control. Sin embargo, el presidente se mantuvo, supo hacer los ataques dirigidos donde estuvo, y vemos el reconocimiento, la confesión, yo diría la confesión de decir que reconoce el gobierno de Maduro totalitario, el gobierno totalitario de Maduro como un gobierno democrático. Eso es perder completamente los libros. Decir, porque no le quedó de otra, que va a otorgar el salvoconducto a Jorge Glass. Yo imagino que en las bases de la RF o de la RC definitivamente tienen que estar con un malestar interno bastante grave, porque a él lo pugnan como un mártir, ¿no? Una víctima de una persecución política, y pretenden con eso justificar los ataques a la señora fiscal general. Y por último, la cereza del pastel, como digo yo, que se haya reconocido como la rana René, son cosas que definitivamente el ecuatoriano valora, y creo hoy que el ecuatoriano, el pueblo, el país, ve con buenos ojos este optimismo de crear un nuevo país, del país que nos merecemos, el nuevo Ecuador que queremos construir, y no vivir en el Ecuador que pretenden regresar, el viejo Ecuador, que fue el país que nos dejaron. Así den muchas explicaciones. A mí me dolió el alma cuando lo acusaron al presidente de tener una discapacidad, porque tengo en casa 2 personas que han sufrido estos temas, y eso no puede ser. Lo dijimos aquí. A mí me duele también. Yo he sido diagnosticado de eso. Entonces que a uno pretendan denostarlo, o que a la gran mayoría de la población que pretendan denostarlo, porque tiene una... Eso es no conocer la realidad de la educación. Eso es no conocer la realidad de nuestros niños. Eso es no conocer, ni hablar del TDA, del trastorno de espectro autista, ni de tantas cosas. Pero no tienen códigos, definitivamente no tienen códigos. Entonces pretender denostar al señor presidente, enfócate, no atiendes, respétame, majadero, ahí se desnudó definitivamente hasta en los dejos que tiene la persona que es verdaderamente la que está detrás del poder. Entonces, eso el ecuatoriano no es ciego, no es tonto, y lo sabrá expresar. Tienen 16 días, ministros. Para seguir trabajando con todo. El presidente, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve usted? Porque tiene que hacer su trabajo y al par la candidatura. O sea, tiene las dos cosas, es complicado, ¿no? Fuerte, recio, y lo veo también, él sabe que tiene un equipo de ministros aquí que estamos al pie del cañón, que estamos trabajando donde tenemos que trabajar, en los espacios donde nos cumplen, viendo los problemas de seguridad, atendiendo todo. Sabemos que la agenda de seguridad con la que pretenden desgastarnos no es una coincidencia. Los picos de inseguridad son creados, lamentablemente. Ya eso se va a ir desnudando. Nada es una coincidencia o un accidente. No. Definitivamente, por eso ustedes habrán visto, y yo vuelvo a aplaudir la decisión del CNE, aplaudo también la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de haber rechazado esa impugnación malhadada que hicieron sobre
la resolución que estableció la prohibición del uso de celulares en las votaciones. Yo lo vi, lo dijimos, fuimos de los primeros en pugnar, en exhortar al Consejo Nacional Electoral como autoridad que rige las elecciones para que se pronuncie sobre una realidad que lo que pretendía era que se refuerce este principio de que el voto es secreto, de que el voto nace del fuero interno. Esa es la verdadera democracia, que el ciudadano puede ir a votar libremente, no coaccionado por el miedo, no ese voto vacunado. Sin embargo, la RC, la RF, lo que pretendía era... lo que pretende todavía es impugnar la validez de esa resolución, que lo que busca es precautelar la seguridad de los ecuatorianos y el verdadero espíritu democrático. A veces me parece que se encasillan en tonterías. ¿Qué tiene que ver un celular? Si no te importa, es como ir a jugar a un fútbol. Pues no vas a jugar como tienes que jugar, pues. Si no, no juegues. Perdóneme, ¿qué problema puede hacer que uno guarde el celular un ratito para ir a la votación? Salvo que haya una intencionalidad. Para nosotros ninguno, para ellos eso es lo mucho. que digo yo, Exacto. Alberto, Mauricio, lo comentamos 1000 veces aquí. ¿Cuál es el problema? Para ellos es un problema. Claro, pero desconocer una situación extraordinaria. Es que el Ecuador vive una situación extraordinaria por esta arremetida del crimen organizado transnacional. Y eso nos ha cambiado la vida. Pero lo dice la resolución. Ustedes habrán visto la resolución. La resolución recoge un informe del comandante general de la policía en el que dice expresamente, en el punto 3.3, en la justificación, las motivaciones, dice que se ha verificado que los grupos organizados delincuenciales están creando un ambiente de intimidación, terror y miedo para que se vote a favor de determinada tienda política, que no somos nosotros. Eso es lo que pretenden defender, y eso es lo que la candidata González y todas las personas que están pugnando en contra de esa resolución deben explicarle al país. Ministro, hay un tema que se comenta y es importante que lo aclare. Y que lo aclare usted, que es el Premier de la República. Dicen sobre todo la gente que está en el otro bando, es decir, en el bando de la RC5, la lista 5, que como que aceptan que ellos cometieron arbitrariedades, pero que también el presidente las comete. ¿Usted cree que el presidente ha cometido? Definitivamente no. Definitivamente no. Nosotros vemos cómo el presidente ha logrado en tan poco tiempo coger de un país casi quebrado, o no, por no decir quebrado, con cerca de más de 4.000 millones de dólares en déficit, en cuentas impagas, y sin embargo pagarle a los municipios, ponerse casi al día con todos los municipios, alcaldías, prefecturas, el FINGAT, etcétera, pagarle a maestros, pagar desde sociales a médicos, a grupos de médicos y demás. Aquí no hay ese fantasma de la corrupción, sino que juzgan por su propia experiencia, ¿no? Y pretenden crear estas cortinas de humo de corrupción. Por ahí ve Petronovoa, que son una vergüenza, que han puesto ahí al hermano de candidato Pedro Granja, lo han puesto ahí de director de Justicia y Vigilancia, el alcalde Aquiles Álvarez y tantas cosas. Entonces pretenden enlodar, porque eso es lo que se hacen, a eso es lo que fue la candidata González al debate, a pretender enlodar, acusar, difamar. ¿Por qué? Esto deben entender los ecuatorianos. Somos los que estamos dándole la cara y la lucha al crimen organizado transnacional en esta lucha contra el narcoterrorismo. Entonces pretenden enlodarnos diciendo que nosotros también tenemos de eso. No. Yo aquí quiero aprovechar. Hoy día el presidente inclusive se refirió al tema de Novoa Trading, algo que fue dicho también en el debate, y también se refirió a lo de María Moreno, que es funcionaria de ADN, y se refirió a los dos temas, ¿no? Pues por supuesto, la Fiscalía, que es la que dirige la acción penal, que es la que señala, es el dedo que señala quién debe ir a enfrentar y debe ir a sentarse a la justicia, así como ha señalado al alcalde AAA, de que lo acusa y lo va a acusar, sino que no juega con la acción de la justicia, de que trafica combustible subsidiado. Es esa misma fiscalía la que en ese caso, en el que se presentó la denuncia por un tema de contaminación, a quienes son contra quienes va a ir la acción de la justicia, y no la señala la señora María Beatriz Moreno. Sin embargo, a ella se la pretendió satanizar, se la ofendió, se denigró su honor para tratar de acusar al presidente de la República de que es una persona involucrada en temas de narcotráfico y demás. Eso no es así, pero vuelvo al tema, ¿no? Pretenden enlodar, pretenden confundir, pretenden acusar sin pruebas, y después la misma justicia es la que se encarga de desmentirlos, ¿no? Mientras al presidente lo acusaban de que sí, que controla ni sé cuánto, sin pruebas, ahí están las pruebas de que están convictos y confesos. Qué cosas, ¿no? Creo yo que algún día el Ecuador, y creo que soñamos todos con eso, tenga una justicia independiente, ministro, sí, amigos que nos ven y nos escuchan, e institucionalidad.
Eso es lo que realmente todos queremos. A nuestra audiencia recordarle, ¿no? El ministro de la Gasca repitió algo que en su época hizo el gran diplomático ecuatoriano Leopoldo Benítez Vinuesa en 1966, cuando fue elegido presidente del Consejo de Seguridad. Ha tenido el honor de estar en ese gran foro, codeado en las grandes ligas también, ministro. Tuve ese honor, sí, tuve ese honor, el cuarto ecuatoriano. Eso es un honor, ¿no? Sí. Por supuesto. Un tremendo honor representar al país y estar en ese foro, ¿no? En ese foro con tremendos antecedentes. Ministro, muchísimas gracias. Gracias por venir y hablar, comentar. Ha dicho su verdad. La verdad, la gente aplicará la lógica formal, entendiendo lo que quiera, y lo que no considera lo dejará. Pero a mí me parece que las cosas que ha comentado tienen mucho fundamento y mucha razón. Muchos éxitos y nos vemos, esperemos, antes de que la elección termine para conversar. Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos siempre buscando mejores días para el país. Muchas gracias. Vamos al corte comercial.